algunos artículos súper importantes, fundamentales que nos regulan. Iniciamos con el artículo 19, donde nos indica que todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Adicionalmente, debemos solicitar ante la DIAN nuestra permanencia al régimen tributario especial mediante una calificación, siempre y cuando estemos legalmente constituidas, que nuestro objeto social sea de interés general, o en varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 de la presente ley, que más adelante hablaremos de estas actividades, y que nuestros aportes no sean reembolsables bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente a nuestros beneficiarios. Listo. El artículo 356 nos habla que las entidades sin ánimo de lucro son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y estarán grabadas en el beneficio de excedente neto con una tarifa del 20%. El artículo 356 es fundamental porque nos habla de la distribución indirecta de excedentes y la remuneración de los cargos directivos pertenecientes al régimen tributario especial. ¿Qué nos indica este artículo? Este artículo nos indica que nosotros les podemos hacer pagos a nuestros fundadores, aportantes, donantes, representantes legales, sus cónyuges o alguna persona que represente cuarto grado de consanguinidad de alguno de los fundadores de la organización por cualquier concepto, siempre y cuando esté enmarcado en el objeto o cumplimiento del objeto social de nuestras organizaciones. Y estos pagos siempre deben de ir bajo los precios comerciales promedios que en el momento pues se encuentran en internet, pues uno puede entrar a consultarlos. En caso contrario, podrán ser considerados por la DIAN como distribución indirecta de excedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si la DIAN verifica que nosotros le hicimos un pago mayor por X objeto, que X fundamento, alguno de nuestros fundadores aportantes, y es mayor y no está avalado frente a los promedios comerciales, pues se considera como causal de exclusión del régimen tributario especial, que están enmarcados en el artículo 364, guión 3 del Estatuto Tributario, que los veremos más adelante. Qué pena, regálenme un segundo, por favor. Listo, aquí ya entramos en materia. El artículo 356-2, habla de la calificación al régimen tributario especial. ¿Qué nos dice este artículo? Que todas las entidades pertenecientes al régimen tributario especial y enumeradas en el artículo 19 que acabamos de tratar, debemos de presentar nuestra permanencia, actualización, readmisión o calificación mediante el portal transaccional de la DIAN, y este mismo validará o comprobará el cumplimiento o el incumplimiento de los requisitos de nuestras entidades, y ya él mismo nos dará la calificación o no. Si no nos da la calificación y se comprueba algún incumplimiento, pues nuestro RUT se actualizará con la responsabilidad 04, 05, que es régimen ordinario, y empezaríamos a tributar como una organización del sector real o sector ordinario, como más se conoce. Listo, el artículo 356-3 nos indica que todos los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial debemos de realizar nuestra actualización cada año mediante, como les indicaba anteriormente, por el portal transaccional de la DIAN. Adicionalmente, nos indica que las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 VTs, que eso equivale aproximadamente a 5.000 millones de pesos en el año, deberán de presentar una memoria económica. ¿En qué consiste esta memoria económica? Esta memoria económica consiste en describir de la forma más específica, clara posible, nuestros ingresos y nuestros gastos en el cumplimiento de nuestro objeto social durante un año grabable.
Adicionalmente, este informe debe tener un certificado por parte del contador, perdón, representante legal, contador y revisor fiscal, cual sea el caso, donde certifique que la organización cumplió con todos sus requisitos, ya sea legales y tributarios, durante ese año grabable. Si alguna de estas dos funciones o actividades no se cumple, pues directamente estamos excluidos del régimen tributario especial y como les había dicho anteriormente, pues empezaremos a tributar como una empresa del sector real. Listo. Seguimos con el artículo 357, que es la determinación del excedente o beneficio neto. El artículo es muy claro, nos indica que para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos, cualquiera sea su naturaleza, siempre y cuando tenga relación de causalidad. ¿Qué es relación de causalidad? La relación de causalidad es que el ingreso que se haya obtenido, el gasto, se cumpla con el objeto por el cual se constituyó el ingreso. Un ejemplo muy específico es si a ti te dan 1.000 pesos para comprar un bombombún, para comprar bombombunes, tú tienes que gastarte esos 1.000 pesos en bombombunes. Si tú te gastas solamente 500 pesos en bombombunes y los otros 500 pesos en chicles, solamente se considera como egreso procedente y que tiene relación de causalidad los 500 pesos con los que se compró el bombombún. Y me preguntan, Tatiana, ¿qué pasa con esos otros 500 pesos, los cuales me gasté en chicles? Pues esos 500 pesos hay que grabarlos con la tarifa del 20%, los cuales pues estamos pertenecientes al régimen tributario especial, que es la que nos aplica. Entonces la fórmula pues es muy simple, incluso aquí se incluyen los ingresos por inversiones que se hayan cumplido. Restamos nuestros ingresos, tenemos nuestros ingresos, le restamos nuestros egresos procedentes, los gastos por inversión, y eso nos da el beneficio neto. Listo. El artículo 358 nos habla sobre la exención del beneficio neto o excedente. Este artículo nos indica que nosotros podemos solicitar esa exención sobre el beneficio neto siempre y cuando nuestro excedente se reinvierta en el cumplimiento del objeto social de la entidad o en el cumplimiento de alguna de las actividades meritorias que tenga o que se enmarque con el objeto social de la organización. Hay que tener súper presente que los ingresos de las entidades sin ánimo de lucro que se ejecuten, o sea, o tengan relación con contratos de obra pública y de interventoría, son grabados con la tarifa plena del 33%. Entonces, eso quiere decir que aquellas entidades sin ánimo de lucro que celebren contratos con el Estado, sus ingresos serán grabados con el 33%, sin importar la denominación y sin importar el contrato. Ok, este es un tema, digamos, un poco complejo pues, para muchas organizaciones, incluyendo para Fundación A Casa, que es el tema de renta por comparación patrimonial. Esta renta básicamente es una renta gravable especial donde nos obliga a todas las entidades sin ánimo de lucro. Regáleme un segundo. Claudia dice que no se escucha. Disculpe, ¿todos nos escuchan? Perfecto, vamos a continuar. Muchas gracias, Claudia. Valida por favor tu sonido o tu equipo, a ver si de pronto está pasando algo. Entonces, seguimos, hablamos o continuamos de la renta por comparación patrimonial, que es una renta gravable especial que facilita el control de la evasión de impuestos sobre la declaración de renta derivada de la omisión de ingresos por parte del contribuyente.
Pues esto parte de la teoría de que todo incremento patrimonial pues obedece a una capitalización de renta, cosa que es cierta. Esto quiere decir que el aumento de patrimonio líquido de un año a otro debe estar debidamente justificado. No es normal aparecer de un año al otro con carros, casas o inversiones, los cuales la empresa pues, o la fundación o las organizaciones que pena no demostraron esta capacidad. Entonces, este beneficio se determina de la siguiente manera. Restamos nuestro patrimonio líquido del año a presentar menos nuestro patrimonio líquido del año grabable inmediatamente anterior. ¿Qué es el patrimonio líquido? El patrimonio líquido es la resta de nuestro patrimonio bruto, que nuestro patrimonio bruto son todos los bienes que posee la entidad, menos nuestras deudas. Eso nos da nuestro patrimonio líquido. Hay que ser muy claros en esta parte. Si ese resultado nos da mayor al beneficio o excedente neto, se tiene que entrar a evaluar un aspecto súper importante, que ustedes deben de demostrar ese incremento por qué se dio y dónde tengo la plata. Si esa plata la puedo tener en bancos, inversiones, caja, en un edificio que compré, siempre y cuando esto cumpla y se permita cumplir con la ejecución del objeto social de la organización. Si este valor yo no tengo forma de cómo demostrar, cómo adquirir, páguele renta. No se recomienda, nos obliga la norma a pagarle renta sobre ese valor. Entonces se puede preguntar, pero entonces yo tendría que tributar por dos partes, tanto por el excedente y por el patrimonio. Sí. Porque si nosotros no conocemos de dónde surge esta diferencia, nosotros debemos de pagarle renta a ese valor, entonces pagaríamos renta por el excedente y por el patrimonio. Esto no es ninguna causal de exclusión del régimen, pero hay que tener esto súper presente y con tener mucho cuidado, porque si se presenta de forma repetitiva, ya la DIAN entraría a evaluar nuestro comportamiento y nuestro manejo en las organizaciones. Adicionalmente, pues estos reportes también irían en la solicitud de la calificación al régimen tributario especial, donde ellos también, pues verificarían toda la información. Ok, entramos al artículo 359, que se denomina objeto social. Este artículo nos indica que todas las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, en las cuales trata el artículo 19, de su objeto social debe corresponder a alguna de las actividades meritorias enmarcadas en este artículo. De forma general tenemos educación, puede ser educación especial, formal, regular, salud, cultura, ciencias, tecnología e innovación, actividades de desarrollo social, actividades de protección al medio ambiente, prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, promoción y apoyo a las actividades deportivas, actividades de desarrollo empresarial, promoción y apoyo de los derechos humanos, actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia, promoción y apoyo de las entidades sin ánimo de lucro, las cuales también ejerzan un objeto social o tengan un objeto social con alguna de esas actividades meritorias y actividades de microcrédito. Las entidades sin ánimo de lucro como mínimo deben de tener alguna de esas actividades meritorias en su objeto social y se deben de tener reconocidas porque esta información nos la solicitan tanto para nuestra página web, que más adelante les hablaré de ese tema, como para nuestra solicitud al régimen tributario especial. Para recordar, es súper importante y esencial tener esta información clara e incluso esta información debe de reposar en nuestras actas de máximo órgano que se realicen anualmente. Entonces, se debe tener como en un puntico de las actividades a realizar como manifestaciones o aclaración de manifestaciones.
Debemos de tener presente que el objeto social principal corresponde a algunas de las actividades meritorias y son de interés general y de acceso a la comunidad, que es uno de los principales fundamentos que avalan estas actividades meritorias, que deben de interés general y de acceso a la comunidad. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno al aportante, ni directa e indirectamente durante su existencia, ni en su disolución, ni liquidación. E igualmente, para los excedentes, no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución, ni liquidación. Y además, en el artículo 364, perdón, nos indica que todas las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar contabilidad bajo libros registrados. Esto es súper importante porque el hecho de que nosotros seamos entidades sin ánimo de lucro no nos exime de que seamos empresas. Sí, somos empresas especiales, pero lo somos. Y tenemos que tributar, tenemos que basarnos en unos marcos técnicos contables, perdón, por los cuales nuestras entidades también están reguladas. Listo, entonces entramos en el fuerte de nuestro tema. El artículo 364-5 nos habla del registro web y también nos indica que dentro de los primeros 3 meses del año se debe enviar o se debe solicitar nuestra permanencia y se debe tener la siguiente información: la denominación, identificación y domicilio de la entidad, la descripción de la actividad meritoria, como les decía anteriormente, el monto y el destino de la reinversión del beneficio de excedente neto, el monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano de la organización. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control. En este punto hay que tenerlos muy bien identificados, quiénes son esas personas que ejercen dichos cargos dentro de nuestra organización. Porque adicional de los cargos se debe especificar los montos salariales de los miembros del cuerpo directivo, sin obligación pues a discriminarlos individualmente, sino el monto total. Los nombres e identificación de los fundadores, el monto del patrimonio al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y en caso de recibir donaciones, la identificación del donante y monto de la donación, aunque este punto se considera inexequible por el tema de tratamiento de datos y porque algunos donantes, pues la verdad, prefieren mantenerse bajo el anonimato. También tenemos que cuando las donaciones se perciban de eventos colectivos, debemos de tener una identificación particular para aquellos donantes y se debe de discriminar el monto total, la fecha y la destinación de la misma donación para la cual fue constituida. Debemos de tener un informe anual de resultados, que este es el informe de gestión, el cual comprende de una forma muy general nuestros resultados, nuestros proyectos y toda la ejecución del año grabable a presentar de la organización. Los estados financieros de la entidad, el certificado del representante legal o revisor fiscal, junto a la declaración de renta, donde se evidencia que ha cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda, los recursos de cooperación internacional que no sean reembolsables. La DIAN nos indica que antes de presentar el proceso de actualización al registro web hay que tener en cuenta unos pasos. Entonces el paso 1 es verificar la información en el RUT o Registro Único Tributario, que es que todos los datos de la entidad deben de estar completos y correctos, que en la casilla 53, que es responsabilidades, se debe tener la responsabilidad 04, que es régimen tributario especial sobre el impuesto de renta y complementarios. El siguiente solamente aplica para entidades del sector cooperativo, que las casillas 66 o 69 deben de estar debidamente diligenciadas.
que en la casilla 70, en beneficio, pues se registra el código 2, que es sin ánimo de lucro, que los datos de la identificación, nombres del representante legal autorizado para presentar la solicitud estén correctos y deben estar ubicados en el primer ítem de la tercera hoja del RUT. Que en la casilla 76, la fecha de registro se encuentre diligenciada ante el ente de vigilancia y control. Que en la casilla 88, que esté diligenciada la entidad de vigilancia y control. Es súper importante, de acuerdo también al cumplimiento de nuestros objetos sociales o al objeto social que ejecute la entidad, quién es la entidad que nos vigila y controla, pero por lo general es la gobernación de cada departamento, la entidad de vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro. Pues por ende, a estas entidades pues, se les debe de enviar todo el reporte anual, se les debe hacer llegar a sus oficinas de fiscalización tributaria. En el paso 2 tenemos documentación requerida para presentar el proceso de actualización del registro web. Tenemos que tener el informe de gestión, los estados financieros de la entidad debidamente autorizados por el máximo órgano de la organización, certificados de requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que se evidencie que han cumplido con todos los requisitos legales durante el respectivo año gravable, certificación del representante legal de antecedentes judiciales y la declaración de caducidad de contratos estatales de los miembros de la Junta Directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de conformidad con el artículo 3, con el artículo 364-3. La acta de asamblea o máximo órgano donde se identifique las asignaciones permanentes y lo aprueben, el acta de asamblea o máximo órgano donde esté aprobado la destinación del beneficio excedente neto del respectivo año, y el certificado donde se indiquen los nombres de los cargos directivos de manera global el concepto de la remuneración de dichos cargos. En el paso 3 tenemos el envío de la información por los prevalidadores. Este prevalidador se descarga directamente en la página de la DIAN como prevalidador ESAL, donde este prevalidador contiene el formato 2530, que es la información sobre fundadores, asociados, 2531, personas que ejercen cargos gerenciales, directivos o de control, 2532, información de donaciones, y 2533 de asignaciones permanentes. Las asignaciones permanentes son aquellos excedentes que no se van a reinvertir en el siguiente año, sino que se van a capitalizar, pero siempre en el cumplimiento del objeto social. Si la entidad desea comprar un activo y desea más recursos, esas asignaciones las puede capitalizar por medio de una inversión, pero los intereses y toda la asignación permanente y toda la inversión debe de ir ejecutada en cumplimiento del objeto social. Diligenciar la información de los formatos a través del prevalidador y enviar la información del numeral anterior a través del servicio electrónico de presentación de información por envío de archivos. Recuerden, hago aquí un paréntesis, que todas las entidades estamos obligadas a presentar información exógena, siempre y cuando cumplamos con nuestros montos o que en el año gravable se haya practicado retención en la fuente. El paso 4 es radicar a través de la DIAN, del portal transaccional de la DIAN, nuestra actualización. Entonces se debe diligenciar el formato 5245, que en este formato pues allí nos piden datos de nuestro representante legal, información general de la organización, nos pide que describamos las actividades meritorias a las cuales las organizaciones o la entidad ejecuta, nos pide la destinación del beneficio de excedente neto. Adicionalmente, pues también nos pide toda nuestra información de ingresos, patrimonio, el excedente, el valor del excedente, y nos pide el valor o el monto total de una forma global que se les consignó a nuestros cargos gerenciales y directivos. Después de diligenciar esta información, pues se prosigue a adjuntar los documentos que anteriormente pues se habían mencionado, a firmar y presentar la solicitud del registro.
Recuerden que esa solicitud siempre se debe firmar y presentar con el instrumento de firma electrónica. Este instrumento de firma electrónica no lo debe tener el representante legal mediante la página, lo solicita mediante la página de la DIAN, porque este instrumento es el que nos permite tener o dar como presentado nuestras operaciones o transacciones que se hagan mediante el portal transaccional de la DIAN. Listo, así se ve el formato básicamente, contiene 3 hojas. La primera nos indica la información general, en nuestra actividad meritoria, el monto consignado a los miembros directivos, cargos directivos, nuestro monto del patrimonio, ingresos. Y las otras 2 hojas contienen los informes anexados y los formatos prevalidados. Hay que tener súper presente que en la actualización, cuando los prevalidadores no hayan tenido ningún cambio de un año a otro, pues siguen siendo los mismos y no hay necesidad pues como de volver a montarlos y prevalidarlos en la DIAN. Si es la misma información para el año siguiente, pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar los mismos formatos que seleccionamos el año inmediatamente anterior, pues que ya están cargados o prevalidados en la página de la DIAN, que él mismo te los va a discriminar en el proceso. Listo. Como mencionaba, pues los formatos, el 2530 es de información de fundadores. Allí pues básicamente nos piden los nombres, la identificación tributaria de estos, direcciones, si es persona natural o persona jurídica, y la dirección. En el formato 2531 nos solicita pues, la información de las personas que ejercen cargos de gerencia, directivos y de control, es la misma información. El formato 2532 es sobre donantes y recursos de cooperación internacional. Allí básicamente se puede ingresar el nombre del donante, siempre y cuando éste autorice su tratamiento de datos y el monto específico de la donación. El formato 2533, que como les indicaba es el de asignaciones permanentes. El paso 5 es dar respuesta a los comentarios recibidos de la sociedad civil. Este punto es demasiado importante y demasiado esencial. ¿Por qué? Porque como somos una entidad o como somos entidades de acceso a la comunidad, pues son ellos los que también nos califican. Entonces, si ellos nos dan comentarios, nosotros tenemos que responderlos en los 3 días siguientes hábiles, porque si no lo hacemos, pues se considera como una causal de exclusión del régimen. Básicamente como para evidenciar pues estos comentarios ingresamos al portal transaccional de la DIAN, seleccionamos el módulo de respuestas de comentarios y se da respuesta al comentario, se guarda el comentario y la respuesta y se envía. Listo, entonces el proceso del régimen tributario se divide en 3 procesos: calificación, actualización y readmisión. ¿En qué consiste la calificación? En que son las nuevas cesales o las que fueron excluidas o que renunciaron, súper importante. Si ustedes como entidades sin ánimo de lucro desean renunciar al régimen tributario especial de una forma voluntaria, lo pueden hacer. No estamos obligados a presentarnos o solicitar la permanencia al régimen tributario especial. Entonces, al momento de presentar nuestra declaración de renta, discúlpenme, se me va en ese momento la casilla, pero hay un lugar allí donde dice que si deseamos renunciar al régimen tributario especial, entonces podemos seleccionar sí, sin ningún inconveniente. Automáticamente nuestro RUT se actualiza con responsabilidad 05, que es régimen ordinario. La calificación consta de los documentos que anteriormente mencionamos, es el mismo proceso, pero ya al diligenciar el formato, pues ya pondríamos o seleccionaríamos la opción de calificación. Tenemos la actualización, que es para aquellas cesales pertenecientes al régimen tributario, que cada año pues van haciendo su actualización en el cumplimiento de las normas, y básicamente es la misma información que nos piden cada año, pero de manera actualizada. Y la readmisión, que es para aquellas cesales
que no realizaron su actualización del registro web o que fueron excluidas y que pasado 3 años deben de solicitar la readmisión. Esta información lo indica en el artículo 364-. Siguiendo como en la misma línea, el artículo 7 de la resolución 19 del 2018 nos indica que todas las entidades sin ánimo de lucro enmarcadas en el artículo 19 deben de tener su información pública y se debe de registrar en sus páginas web, porque de no hacerlo, pues esto puede ser una causal de exclusión del régimen. Como bien se sabe, la información de nuestras entidades no es de carácter privado, es de carácter público. Toda la comunidad debe de tener acceso a nuestra información. En nuestra página web debe reposar nuestros estatutos, nuestras actas de constitución, nuestra declaración de renta de cada año, los informes de gestión o memoria económica para los que les aplique, el acta del máximo órgano, la información de los cargos directivos y de control de gerencia, el RUT actualizado. Cada vez que se actualiza el RUT, pues debe de plasmar allí en nuestra página los estados financieros, certificado de los estados financieros, la descripción de nuestras actividades meritorias, cédulas y certificados de antecedentes disciplinarios de nuestros miembros de junta, cargos directivos, de gerencia y de control y del representante legal, y certificado de existencia y representación legal. Adicionalmente, debemos de tener el documento sobre el proceso de tratamiento de datos también plasmado allí. El artículo 364-6 le da el aval a la DIAN de ejercer fiscalización sobre aquellas entidades sin ánimo de lucro que soliciten la calificación al régimen tributario especial. O sea que es la DIAN la encargada de determinar y de fiscalizar a todas nuestras entidades que desean solicitar la permanencia. Entonces es aquella en la que nos indica si pertenecemos o no pertenecemos, si cumplimos con los requisitos o no. Y esto se hará pues mediante un acto administrativo. Súper importante. No sé si les ha pasado, pero en estos años la DIAN nos notifica a aquellas entidades que pertenecen o que sí quedaron nuevamente dentro del régimen, sino que notifica sobre acto administrativo a las que no, a las que por cualquier causal las excluyó. A estas sí les notifica que no fueron, que fueron excluidas del régimen tributario especial y empezarían a tributar como una empresa del sector real. Ok, súper importante este punto. Causales de exclusión del régimen tributario especial. Que se compruebe que la distribución del excedente sea de forma indirecta, como les decía anteriormente, que los fundadores, miembros de junta o miembros de órganos se lucren o distribuyan estos excedentes para los cuales no fue legalmente constituido, se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes, que el uso de datos o factores falsos, desfigurados, simulados o modificados artificialmente, compras o gastos de proveedores ficticios, que los miembros de junta, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de la organización pues sean declarados penalmente por delitos contra la administración pública o sancionados por caducidad de un contrato celebrado con el Estado. Cuando las entidades no presenten la información al registro web, cuando no se actualice anualmente el registro, el registro ante la DIAN, qué pena, y cuando no presenten la memoria económica los que están obligados. Adicionalmente, pues lo que hemos venido también mencionando, que aquellas que no publiquen o no plasmen su información dentro de su página web también se considera como causal de exclusión, los que no respondan los comentarios a la sociedad civil. Entonces, el proceso de exclusión, como les indicaba anteriormente, pues se realizará, la DIAN lo realizará mediante acto administrativo y actualizará nuestro RUT con la responsabilidad 05, que es régimen ordinario. Qué pena, regálenme un segundo.
Listo. Entonces ya aquí entramos, yo la que pena la devuelves por en las NIF, un tema súper importante que de acuerdo a la ley 3 de 14 del 2009, Colombia adoptó las normas internacionales de información financiera, para lo cual nuestras organizaciones o nuestras empresas se volvieran más competentes a nivel global y que nuestra información pues esté unificada. Adicionalmente, esto también nos obliga a tener una información un poco más, más financiera que pena, que contable, donde nos dicen o nos indican que la información financiera nos muestra la situación real de la organización. Esta ley nos divide en tres grupos, que el primero son emisores de valor, entidades de interés público, y estas aplicarán NIF plenas y están reguladas por el decreto 2784 del 2012. Las condiciones son grandes empresas, que los activos, regáleme un segundo. Que son grandes empresas, activos superiores a 30.000 salarios mínimos o más de 200 empleados que coticen en bolsa, obligados a rendición pública de cuentas a realizadores de importaciones o exportaciones superiores al 50% de sus operaciones, que sea matriz o subordinada de una empresa nacional o extranjera que aplique NIF o que realice negocio o control conjunto con una extranjera que aplique NIF plena. En este punto lo que quiere decir es que si la entidad tiene relación con otra entidad que aplique NIF plena, usted por obligación tiene que empezar a aplicar NIF plenas. Así sea que las condiciones de arriba no las cumpla, pero solo por una usted debe practicar NIF plenas, que es por el manejo o relación que se mantenga con una empresa extranjera o con un ente que practique NIF plenas o que aplique NIF plenas. Tenemos las empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisoras de valor. Estas aplicarán NIF para pymes, que por lo general en este grupo pues abarcan la mayoría de las empresas colombianas, están reguladas por el decreto 3022 del 2013 y el DUR 2420 del 2015. Y ya tenemos nuestras pequeñas empresas, quienes pues deberán emitir estados financieros y revelaciones, y están reguladas por el decreto 2706 del 2013. Aquí las condiciones son que los activos sean inferiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que nuestros ingresos sean inferiores a 6.000 salarios mínimos, que la planta del personal sea inferior a 10 trabajadores, que los ingresos brutos sean inferiores a 4.000 VTs, que los contratos individuales sean inferiores a 3.300 VT y que las consignaciones bancarias sean inferiores a 4.500 VT, que no tengan establecimiento comercial y que no ejecuten actividades de franquicia. Bueno, de acuerdo a que la mayoría de nuestras empresas, incluyendo nuestras entidades sin ánimo de lucro, pertenecen al grupo 2, recuerden que las preguntitas las podemos ir apuntando o dejando aquí y se les resolverá al final de la exposición. Entonces, como les mencionaba, pues el decreto 3022 del 2013 y el DUR 2420 del 2015 es el marco técnico normativo para las empresas pertenecientes al grupo número 2. Les recuerdo que la fecha de transición se debe haber realizado el 1 de enero del 2015, que es el balance de apertura, o sea que el 31 de diciembre del 2014 se debe haber realizado toda la transición de estándares de norma local a estándares internacionales. Que nuestra fecha de aplicación fue el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de reporte de los estados financieros bajo NIF fue el 31 de diciembre del 2016. El 1 de enero del 2017, todas las entidades de vigilancia y control o a las cuales nosotros les debemos de presentar reporte debieron empezar a solicitar nuestra información bajo estándares internacionales. Tenemos aquí algunas secciones aplicables para nuestras pequeñas o pymes, qué pena, se aplican los 5 estados financieros
En la sección 4 tenemos estado de la situación financiera, que allí comprende o se muestra la situación económica de la organización, que comprende activo, pasivo y patrimonio. En la sección 5 tenemos estado de resultado integral, que nos muestra cuál fue el comportamiento de nuestros ingresos, de nuestros gastos con relación a nuestros ingresos, y se tiene en cuenta nuestros ingresos ordinarios, egresos procedentes, otros egresos, provisión de impuesto de renta y excedente neto. En la sección 6 tenemos estado de cambio en el patrimonio, que es la variación del patrimonio del año inmediatamente anterior con el cual estamos presentando. En la sección 7, estado de flujo de efectivo, este nos informa las variaciones o movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado, y también nos muestra o se evidencia la facilidad con que la empresa con qué forma o facilidad tiene para generar flujo de efectivo o capital de trabajo. Aquí se comprenden pues las actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiación, efectivo y su equivalente del año 1 y efectivo y su equivalente del año 2. Tenemos la sección 33, qué pena, que son revelaciones. Esas son las notas aclaratorias en nuestros estados financieros. Esto cuenta como un estado financiero porque es aquella que nos indica de una manera más específica las cifras que tenemos o los rubros que tenemos en nuestros estados financieros. Y por último, pues tenemos la sección 10, pero no menos importante, las políticas contables, que es nuestra carta de navegación sobre el manejo de la información contable y financiera de la organización, que estamos obligados a construirla. Esto es responsabilidad básicamente del administrador. Y en nuestras revelaciones debe de haber un resumen de nuestras políticas contables, del manejo de nuestra información y otras cuentas, para poder entender y quizá un poco más digerible las revelaciones. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Bueno, tenemos bastante información en este momento para digerir. ¿Qué les parece entonces si tomamos 10 minutos de receso? Recuerden que esta sesión va hasta las 11 de la mañana. Entonces tomamos 10 minutos para oxigenarnos, ir asentando en nuestra cabeza toda la información que hemos recibido hasta ahora. Y nos vemos entonces a las 10:10. Les voy a estar enviando a través del chat de Zoom un link para que por favor nos llenen la asistencia, y al final de nuestra sesión otro link para que por favor nos apoyen evaluando este proceso que hemos trabajado el día de hoy. Entonces vamos a tomarnos un receso de 10 minutos, regresamos a las 10:10 de la mañana y continuamos con toda esta gran información. Desde hace varios años venía viendo en diferentes portales católicos, en diferentes circunstancias, el rostro de un niño, Carlos Cutis, que era declarado vulnerable y que pronto sería identificado. Generaba una cierta inquietud de sobre él. Resulta que era una conversación que tuve que dirigir por la gracia de Dios y se debía explicar el evangelio de bienaventurado los que se hacen
niños, los que se hacen como niños, porque de hecho ese es el país de los niños. Y precisamente en el contexto de la preparación de este grupo volvió a aparecer Carlos Ruiz. Entonces me dediqué a estudiar la vida de él, quién era, porque estaba siendo cada vez más visto en ambientes católicos y resulta que quedé sorprendido. Un niño que nació en 1991 y murió en 2006, con tan solo 15 años. Un niño italiano llamado Isidro Apóstol. Un niño que resumía su vida con esa frase: estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. Un niño que estremecía a todos en su familia por su profunda devoción. Un niño que decía: la única mujer de mi vida es la Virgen María. Un niño que dedicó su vida a estudiar los milagros eucarísticos y las apariciones marianas. Me conmovía sobre todo ver que estaba a punto de ser certificado un niño que nació. Por favor, boténlo, cierren el micrófono. ¿Qué te hacer o qué? ¿Qué te hacer? No, porque empieza otra vez para continuar, para ver qué más es lo que se quiere. Eso del sistema contable de las organizaciones y manual. Siempre se da. Espera, que me dije, no me esperé. Ah, sí. Por favor, silenciamos los micrófonos. Colegio Fundación Marilá, por favor, silencia el micrófono.
Bueno, regresamos. Recuerden que estos 10 minuticos los tomamos para nuestro descanso, para también apoyar a Edwin, quien es nuestro intérprete, y pudiera tomar un tiempo de respiro. Y entonces vamos a recordar la información, un poco de información de la que hemos recibido hasta ahora. Al inicio, Juliet nos estaba contando acerca del proyecto por el cual se desarrollan estas formaciones, que es un proyecto que está apoyado financieramente por una agencia de cooperación internacional que es Lilian Funds, con la intención de hacer incidencia política y cabildeo y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, estas formaciones se dan a través de este proyecto para fortalecer las organizaciones de base comunitaria. Luego, Tatiana nos ha venido contando de forma muy detallada todo el proceso, algunos de los procesos contables. De esta información hemos rescatado que debemos ser muy específicos con nuestros gastos, con la información en nuestra parte contable, y que ese detalle debe ir firmado por el representante legal y por el revisor fiscal. También otra información que es bastante importante, las organizaciones sociales siempre estamos en búsqueda de aliarnos con el Estado, y ella nos mencionó un punto muy importante en cuanto a que todos los contratos con el Estado están grabados con el 33% de interventoría u obra pública. Entonces, es un punto que necesitamos estar muy atentos si nosotros como organizaciones sociales queremos acercarnos o aliarnos y estar en este proceso con el Estado. Otra cosa supremamente importante es el objeto social de las organizaciones, y está en las actividades meritorias. Si nuestro objeto social no está definido o no tiene una de las actividades meritorias, pues tendríamos problemas frente a este ente público que nos estaría revisando. Y por último, nuestra información como organización social es pública, entonces debemos presentarla o mostrarla constantemente en nuestra página web. Allí debe estar nuestros estados financieros como organización, los estatutos, toda la información legal y financiera debe estar en la página web. Es muy importante que recordemos esto porque puede ser un punto para descalificación de ser un ESAL. Y otro de los puntos que también nos mencionaba Tatiana es que hay que dar respuesta a los comentarios que se reciben de la sociedad civil y que tenemos 3 días hábiles para dar respuesta. Son, digamos que detalles que de pronto no son tan insistentes en nuestro trabajo constante, pero que pueden ser definitivos al momento de tener la permanencia en el régimen tributario especial. Entonces, vamos a continuar nuevamente con la presentación y con nuestra compañera Tatiana. También, antes de que Tatiana continúe, nos gustaría muchísimo que en este momento todas las personas que se encuentran en la formación pudieran abrir sus cámaras. Para nosotros es muy importante, como ustedes bien saben, presentar nuestra evidencia del proceso que estamos realizando, y nos gustaría muchísimo poder tomar una captura de pantalla en la que podamos ver nuestras caras, de pronto reconocernos algunas personas o entre algunas organizaciones que ya
que ya previamente pues nos habíamos visto. Buenos días. Buenos días. Teresa Cardona Terán, secretaria de Gobierno de María la Baja, Bolívar. Mucho gusto. Gracias, el gusto es mío. Aquí muy atenta. Interesante. Buenos días. Qué bueno. Eso es lo importante. Lo que buscamos es que esta información realmente sea valiosa para las organizaciones y que podamos compartirlo fielmente. Recuerden también que si tienen alguna pregunta, vamos a responderlas al final, pues las pueden ir escribiendo en el chat para nosotros ir recopilándolas y al final las estaremos resolviendo con la ayuda de Tatiana y en algún caso con el apoyo de Juliet también en cuanto se refiere a unirnos con las organizaciones, a conocer más acerca de lo que hace CASA y de cómo podemos trabajar en conjunto. Bueno, entonces, ya vamos a dar paso a Tatiana para continuar con nuestra formación. ¿Han tenido alguna dificultad con la plataforma? ¿Han visto bien la presentación? ¿Han escuchado bien nuestras voces? ¿Han podido encontrar a nuestro intérprete? Bueno, desde el comienzo sí tuve problemas con el internet. Ah, ok. Pero ya todo solucionado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar paso nuevamente a Tatiana para continuar con nuestra presentación. Está chillando. Un bebecito llorando allá en el tetero. No, es un celular que está vibrando, qué pena con ustedes. Listo, gracias Yola por esa introducción nuevamente o recopilación de la información que llevamos hasta ahora. Súper esencial lo que ella nos planteaba en el término de que eso es un trabajo diario de nuestra organización y muchas veces no les prestamos atención o creemos que por ser empresas, o sí empresas porque somos empresas del sector social, no estamos reglamentadas o reguladas por ninguna normatividad, cuando lo contrario es que sí. Tenemos un proceso de fiscalización fuerte por el tema que les comentaba con respecto a que estas organizaciones se prestan mucho para el lavado de activos, elusión fiscal y para otro tipo de enriquecimiento ilícito y programas que no van en pro de la comunidad. Continuamos entonces, dejamos en las secciones, en nuestros 5 estados financieros que se deben de presentar cada año y se deben de realizar, y nuestra sección 10, que son las políticas contables, que como les decía, pues es nuestra carta de navegación, o es la carta de navegación frente al manejo de toda la información contable y financiera de la organización. Bueno, en el activo tenemos algunas secciones aplicables, que sería la sección 10, que inicialmente pues con los estándares o con la reglamentación colombiana se manejaba como inversiones, ahora se denominan instrumentos financieros. Uno de los cambios más representativos que nos trajo... Por favor, les pedimos a todos que nos ayuden cerrando los micrófonos para que no se confunda el sonido ni tengamos distorsiones mientras estamos en la
en la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Yola. Entonces, nuevamente, algunas secciones aplicables para nuestros estados financieros sería la sección 11, que como les decía, pues en los marcos normativo colombiano o en el decreto 2649, se venía manejando con el concepto de inversiones. Ahora, para las NIF se maneja la sección 11 como instrumentos financieros. Uno de los principales cambios que trajo esta sección es que ya nuestras inversiones, nuestros rendimientos de esas inversiones ya no las determinamos como un ingreso, sino que harían parte de la inversión. Tenemos la sección 13, que son inventarios, que lo define como un activo o un recurso controlado por la entidad como resultado de un suceso pasado que esperamos obtener beneficio futuro. Digamos que la diferencia sobre los estándares colombianos era igual, un poco similar con esta definición que nos trae las NIF, pero digamos que no nos definía que era un recurso controlado. Y sí, un activo, un inventario es un recurso controlado por la entidad, por la organización. Esto tiene algunas bases de medición que nos voy a traer a colación, la verdad, porque algunas de nuestras entidades no manejamos inventario. Esto es más que todo para empresas del sector comercial, industrial, manufacturero. Tenemos esta que es súper importante, que es la sección 17, que nos habla de la propiedad, planta y equipo, que nos las divide en tres categorías, que es propiedad, planta y equipo de inversión, propiedad, planta y equipo disponible para la venta y propiedad, planta y equipo. ¿Qué es la propiedad, planta y equipo de inversión o cómo la determinamos? Es aquella propiedad en la cual yo espero obtener beneficios futuros. Un ejemplo, si a mí me donaron un edificio o una lancha o cualquier otro activo que se considere como propiedad, planta de equipo y yo lo pienso arrendar o lo pienso poner en funcionamiento para que esto me ingrese un recurso para el funcionamiento del objeto social de la organización, eso se considera como un activo de inversión. Tenemos propiedad, planta de equipo disponible para la venta, son aquellos activos que nosotros tenemos disponibles, como su nombre lo dice, para la venta, que esperamos venderlos. Y propiedad, planta de equipo son aquellos activos con los cuales nos cumple o nos ayuda a cumplir el objeto social de la organización. Listo. En los pasivos tenemos la sección 28, que es beneficio a los empleados. Básicamente es lo mismo que veníamos manejando con el decreto 2649, que es pagos, salarios por pagar, prestaciones sociales, bonificaciones, pero con una gran diferencia de que es que nosotros con la norma local llevábamos o registrábamos, qué pena, estas prestaciones como una provisión. Y no, nosotros no tenemos eso como una provisión porque nuestros empleados están constantemente laborando y es una cuenta por pagar a ellos. Entonces, ese es uno de los cambios que trae pues esta sección, pero por lo general se sigue manejando lo mismo, salarios por pagar, prestaciones sociales, bonificaciones, dotaciones, pues todo lo que compete a empleados o como ustedes pues los llamen de hoy en día, colaboradores responsables de nuestras organizaciones. Tenemos la sección 23, que ya con el decreto 2649 pues nos denominamos los ingresos como ingresos operacionales o ingresos no operacionales. Esta sección nos indica, o las NIF nos indica, que ya los ingresos se denominan ingresos ordinarios u otros ingresos. Listo, llegamos a un punto fuerte que también puede ser un poco complejo de entender. ¿Por qué? Porque este artículo, o sea, el artículo de la presente ley nos indica que la conciliación fiscal. ¿En qué consiste la conciliación fiscal o cómo se define? Es la diferencia entre los nuevos marcos técnicos normativos contables contra los marcos o la disposición del estatuto tributario. ¿Cómo así? Nosotros debemos de manejar
una conciliación entre lo NIF y lo fiscal, porque a mí la NIF me dice que todo es deducible y que todo me lo puede descontar, pero a mí lo fiscal me dice, no señora, ustedes no se pueden deducir todo porque no todo tiene relación de causalidad. Entonces, hay que tener súper presente que esto se debe de realizar como mínimo pues una vez al año, que es al terminar el periodo fiscal o el periodo gravable, porque con las cifras del resultado que dé esta conciliación o la variación son las cifras que se deben de llevar a la declaración de renta. Hay que tener eso súper presente, que nosotros no nos podemos llevar o no podemos registrar los valores que tenemos en nuestra contabilidad bajo NIF y los llevemos igualito a nuestra declaración de renta. Debemos de primero hacer la depuración de nuestra conciliación fiscal, pudiendo determinar o verificar que no es permitido deducirnos, que la DIAN o el estatuto nos dice, sí, esto ustedes se lo pueden descontar y que no. La resolución 052 del 2018 nos indica sobre un reporte de conciliación fiscal, que es el anexo al formulario 110, que el formulario 110 es el formulario de la presentación de la declaración de renta. Y este se denomina un formato 2516, que como les decía, pues es un anexo. ¿Qué contiene este formato? Debe contener todas nuestras cuentas, todo nuestro estado de la situación financiera bajo NIF y todo nuestro valor fiscal y la variación. Entonces ustedes deben de empezar a determinar, de acuerdo a su objeto social, de acuerdo a su actividad meritoria, de acuerdo a su ejecución, que la DIAN les permite a ustedes tener como valor fiscal, que es deducible o que no. Por lo general, pues en la mayor parte donde se ve afectada es en los gastos, no en activos ni pasivos, el patrimonio no se toca, la verdad, y los ingresos, por lo general, pues nuestros ingresos siempre van a ser procedentes a la ejecución de nuestro objeto social. Entonces, como pueden evidenciar, esta es la conciliación fiscal de Fundación A Casa. No presentamos variación en nuestros activos ni en nuestros pasivos, en nuestro patrimonio tampoco, como les decía, pues no se toca. En nuestros ingresos tampoco, porque todos fueron constituidos para el cumplimiento del objeto social de la fundación. Pero entonces ya llegamos a los gastos. Entonces, costo de ejecución de proyectos son todos aquellos gastos inherentes o gastos procedentes de la ejecución del proyecto, también incluyendo pues nuestros gastos de operación, que serían más o menos nuestros gastos administrativos, que también nos ayuda al cumplimiento de nuestro objeto social. En nuestros gastos financieros, no operacionales u otros gastos, tenemos que que el estatuto o que la normatividad fiscal solamente nos permite deducirnos el 50% del gravamen movimiento financiero. Entonces el ejercicio es determinar todos nuestros gastos financieros y en la diferencia hay que restarle el valor que no me es deducible. También no se puede deducir los intereses de mora, ninguna pérdida, pérdida como les digo yo, en activos, ninguna pérdida en inventarios. Eso no es deducible para nosotros como organizaciones, ningún impuesto asumido, ningún gasto deducible. Por ejemplo, a nosotros nos da mucho cuando viajamos a territorio, me imagino que a todas las organizaciones, que en todo el territorio no hay un documento soporte que nos valide esa transacción. O sea, que fuimos a almorzar a la tiendita de una líder, pero entonces la líder no maneja una factura, no maneja un soporte equivalente que al menos cumpla con las características mínimas de factura. Ella nos da un recibito, ese recibito no es deducible para nosotros. Nosotros no lo podemos, aunque tenga relación de causalidad con la ejecución de nuestro objeto social, pero no es deducible porque no cumple con los requisitos mínimos de facturación o de factura o de documento soporte. Entonces, esos valores tampoco son deducibles para nosotros y pues ajuste al peso y otros gasticos. Y el impuesto de renta y complementarios tampoco es deducible porque yo no puedo deducir un impuesto sobre un impuesto. Entonces,
quedamos así. Los 24 millones, qué pena, que nos dieron de excedente fueron sobre el ejercicio bajo NIF, el ejercicio contable que se realizó sobre toda la operación del año gravable. Los 59 millones fue el ejercicio de la conciliación fiscal, lo que resulta entre la conciliación que resulta entre lo bajo NIF, entre lo fiscal. Hay que tener muy presente que el resultado del ejercicio neto contable es el resultado que yo debo reinvertir y que se debe proponer ante la Junta y lo deben de autorizar para yo reinvertirlo en la ejecución de mi objeto social. El excedente fiscal es la base gravable o la base impositiva con el cual yo debo determinar el 20% sobre el impuesto de renta y complementarios. Listo. Y hablaremos de este nuevo documento soporte, que digamos que no esté mandando la parada, pero digamos que puede ser lo más nuevo para nosotros a nivel tributario y contable. Entonces el documento soporte se expidió mediante la resolución 42 de mayo del 2020, donde nos indica que cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente, pues se debe emitir este soporte, este documento soporte. Este documento soporte pues es para adquisición de efectuadas a sujetos no obligados, o sea que, por ejemplo, a mí me prestaron el servicio de organizarme un escritorio, un ejemplo, y ese proveedor no tiene o no está obligado a emitir factura de venta ni documento equivalente. La organización está obligada, por eso este documento soporte pues no lo reglamenta, a expedir ese documento soporte. Somos nosotros los que adquieren el servicio que emiten el documento soporte, no es el proveedor, no es el tercero, no, somos nosotros. ¿Cómo funciona esto? Eso funciona como si fuera una resolución de facturación. Tenemos que solicitar ante la DIAN una resolución de documento soporte. Por el momento se puede manejar de forma física, pero lo más probable es que lo reglamenten para manejarse de forma virtual, expedido desde un programa contable, que más adelante les ofreceré alternativas, o les podemos ofrecer alternativas que se encuentran en el mercado frente a estos sistemas de contables y facturación. Entonces, el documento soporte lo podemos manejar físico, como les decía, y debe tener estas características, debe indicar que es un documento soporte. Es más o menos como un tipo de comprobante de ingreso o de egreso, pero con resolución. Debe indicar la normativa que lo expidió, la razón social de la organización, el objeto principal, de una forma muy resumida, el NIF, la dirección, información general de la empresa, que de la fundación, que sería pues la dirección, el teléfono y el correo electrónico, ciudad y departamento. Ustedes tienen la opción de determinarlo si quiere que tenga prefijo, pero por lo general pues todas las empresas o las organizaciones les ponen prefijo DBS, que es documento soporte, contiene la fecha, como pueden evidenciar donde dice autorización DIAN. Esta es la resolución del documento soporte, el consecutivo desde el número, el rango de número, intervalo de número que ustedes deseen de solicitarlo, y la fecha desde hasta cuándo es válido esa resolución. Ya pues contiene la información general del beneficiario del pago, que sería la persona que nos prestó el servicio, la dirección, el NIF o cédula, los teléfonos, la descripción, el valor total, se aplica retención en la fuente, el total. Este documento se debe anexar tanto al documento que ellos nos entreguen, como se haya el documento que compruebe que nos prestaron el servicio, qué pena, y al comprobante de egreso que registramos bajo nuestra contabilidad. Qué pena. Bajo nuestra contabilidad. Como les decía anteriormente, nosotros estamos obligados a manejar, a llevar libros de contabilidad registrados. Eso quiere decir que nosotros debemos de tener un programa contable, debemos de manejar nuestra información, debemos de causar
nuestras erogaciones o nuestras transacciones diarias, así sean mínimas, pero la verdad es un deber que hay que hacer y hay que cumplir. Hay alternativas de software que nos pueden brindar de forma gratuita porque somos entidades sin ánimo de lucro. Yo conozco una que es muy buena, se llama Alegra, es un software contable de facturación y ellas nos pueden solicitar a nosotros unas licencias gratis. Si alguno está interesado, pues puede escribir a soporte@alegra.com. Eso pues también nos puede facilitar la forma de llevar nuestra contabilidad, porque sé que hay veces no tenemos la capacidad para adquirir un software contable porque por lo general pues son un poco costosos. Y ya ustedes escriben, dicen que son una entidad sin ánimo de lucro, que desean adquirir una licencia, que por favor le indique los pasos a seguir. Listo, yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Señora Diana, ¿me puede colaborar nuevamente con el correo de soporte? Claro que sí, es soporte ¿Sí? @alegra.com. Ah, ok, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces abrimos espacio para las preguntas. Ya mi compañera Yolima les dará la palabra. Muchas gracias. Bueno, después de toda esta información, porque realmente es bastante. Doña Tatiana. Sí. María Elena, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es Alegra, soporte@alegra.com. Es soporte@alegra.com. Ah, listo. Dice software de facturación Alegra. Facturación Sí, señora. Alegra. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, durante la jornada de hoy hemos hablado de 3 temas que son el régimen tributario especial, los conceptos básicos de las NIF y el documento soporte. Durante todo el proceso hemos tenido algunas preguntas. Vamos a compartirlas para que Tatiana pueda apoyarnos aquí. Dice Luis Mosquera, una fundación que hace 7 años se formó, pero solo quedó con pre-RUT. ¿Qué se debe hacer para normalizarla y obtener el RUT pleno e iniciar operación? Hola Luis, ¿cómo estás? Listo, dando respuesta a tu pregunta, hay que tener en cuenta varias cositas. Primero, ya fue hace 7 años que solicitaron el pre-RUT, tienen que validar nuevamente en la página de la DIAN si el pre-RUT todavía es existente. De lo contrario, pues deben de realizar nuevamente un pre-RUT y solicitar una cita o agendar una cita en la DIAN. Y allí ya ellos te indicarán cuál es todo el proceso. Recuerden también que ustedes deben tener personería jurídica. ¿Quién les da esta personería jurídica? ICBF, Cámara de Comercio, MinSalud, de acuerdo al objeto social que la organización cumpla en estos momentos. Ya después ustedes de solicitar con ese pre-RUT, qué pena, usted debe ir a solicitar personería jurídica. Porque en el pre-RUT pues nos indican el NIF, perdón. Ya ustedes en el proceso de la DIAN, ya algún asesor les indica cuál es el proceso a seguir y ya allí entrarían a hacer régimen ordinario. Nosotros no entramos por primera vez a hacer régimen especial y ya tendrían que esperar para el próximo año, entre los primeros 3 meses, a solicitar la calificación al régimen tributario especial. Espero que haya quedado clara tu pregunta. Doctora Tatiana, buenas tardes. Habla Javier García. Hola Javier, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Doctora, una pregunta. Ahorita yo pertenezco a una fundación desde el 2014, pero la verdad es que yo no tenía conocimiento. Siempre renovamos la Cámara de Comercio y todo, pero nunca declaramos en la DIAN, ¿no?
Entonces el año pasado me llegó el que no está declarando en la DIAN. Requerimiento. Requerimiento, nunca lo hice, tengo firma electrónica, todo eso. ¿Qué tengo que hacer yo allí? Listo, primero hay que validar con el contador o revisor fiscal, porque como entidad sin ánimo de lucro estamos obligados a tener revisor fiscal. ¿Qué información o hasta qué año se presentó la declaración de renta o la información ante la DIAN? Al validar esto, digamos que, por ejemplo, se presentó hasta el año 2015. Ustedes ya deben de empezar a presentar desde el año 2016. Yo le pregunto, ¿ustedes de por casualidad cada año realizan los estados a la situación financiera? Sí, se realiza, pero siempre lo hacíamos nomás. Todos esos datos se pasaban solamente a Cámara de Comercio. No, pero súper bien, al menos lo tienen. Entonces ya con esos estados financieros ustedes presentan la declaración de renta. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que la sanción y los intereses de mora son altos, porque son varios años. Ya ustedes realizarían un acuerdo de pago con la DIAN si el valor o el monto es muy alto y ya ustedes se tendrían que poner al día con las declaraciones de renta, porque si no los presentamos, pues también es una causal de exclusión del régimen tributario especial, que por lo que usted me dice, pues me imagino que tampoco han solicitado la permanencia. Sí, yo solicité todo eso, me llevaron, entonces pues vino la pandemia y no he podido seguir en la cuestión eso, ¿no? No he podido seguir haciendo pero no eso. entiendo cómo presentaste la permanencia sin presentar declaración de renta, porque uno de los principales causales para yo poder solicitar la permanencia es que también haya presentado declaración de renta. Bueno, el momento que me citaron a mí, ¿qué hice yo? Fue para lo de la firma electrónica, entonces me dieron a mí un plazo para que eso, pero después vino la pandemia, ¿no? Correcto. Para la permanencia, me dieron, bueno, sí, me dieron fue el plazo, ¿no? Para presentar eso y para presentar los papeles, pero entonces no he vuelto a hacer nada, empezando de que pues la verdad pues ahorita no tengo el contador, ¿no? Porque eso siempre tiene que hacer un contador, me imagino. Sí, ese es el plazo que me dieron, no es que presentar y no el plazo. Listo, pero entonces recuerde que la DIAN, debido pues a toda esta contingencia, extendió los plazos. Ya, pues debido a que alzaron la pandemia, qué pena levantaron, ya los plazos terminaron. Ya lo que usted debe hacer es nuevamente comunicarse con la DIAN, que le den un plazo, una prórroga, y usted actualizar y conseguirse el contador para que le presente toda la información y ponerse al día. Bueno, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Bueno, tenemos otra pregunta. Diana Pérez nos escribió, si una empresa no hace la actualización de retención de fuente, régimen tributario especial. Perdón, régimen tributario especial, puede solicitar readmisión el mismo año y si es así, ¿cuánto tiempo demora la DIAN en aceptar o no la readmisión? Hola Diana, ¿cómo estás? Listo. Si una empresa o una entidad no solicitó la actualización al régimen tributario especial, ya debe esperar hasta el próximo año. No es que se me pasó en los primeros 3 meses, entonces en mayo la voy a solicitar. No. Ya debemos de esperar al próximo año, como les decía. La DIAN me actualizará automáticamente el RUT con responsabilidad 05, que es régimen ordinario, entonces yo todo ese año tributaría como régimen ordinario, con tarifa plena o comercial. Ya al próximo año, dentro de los primeros 3 meses, nuevamente solicito la calificación al régimen. La DIAN se demora aproximadamente unos 4 o 5 meses para dar respuesta, pero usted, mientras le da respuesta, usted sigue en su funcionamiento común y corriente como régimen ordinario. Si usted a la DIAN ya tiene que estar validando, eso sí, validando su RUT, que haya quedado actualizado con la responsabilidad 04, pues ya empezaría a funcionar como una entidad del régimen especial. Si se la rechaza, pues la DIAN le notificará mediante acto administrativo, pero por lo general se debe hacer el año siguiente. Bueno, Luz Elena tiene nuestra pregunta. ¿Cuánto
¿Cuándo existe incremento patrimonial fiscal y qué porcentaje aplica para determinar el impuesto? Buenos días, Luz Elena. Listo. Cuando existe incremento patrimonial, cuando yo dejo de percibir o cuando omito ingresos, y por eso a mí la comparación patrimonial me da superior al excedente o beneficio neto. Si no es así, yo por eso tengo que tener unos soportes que me validen, que me certifiquen, que me acrediten ese incremento. Y si usted no los tiene, queda grabada con la tarifa del 20%. Bueno, Aleida nos pregunta qué aspectos se deben tener en cuenta para contratar con entidades públicas o administraciones municipales. Hola, Leila. Listo. Los aspectos a tener en cuenta para contratar con entidades del sector público, primero, es estar al margen o al día con toda nuestra contabilidad, información financiera, que hayamos presentado en nuestros informes en nuestros entes competentes, sea Cámara de Comercio, Gobernación de Antioquia, y súper fundamental es expedir el registro único de proponentes. Qué pena que eso lo expide la Cámara de Comercio, que allí nos valida la experiencia que hemos tenido, nuestros indicadores financieros, toda nuestra información financiera. ¿Por qué? Porque es que al momento de nosotros contratar con el Estado debemos de cumplir ciertos requisitos que nos vuelven interesantes para esa oferta. De no ser así, pues ya no podríamos contratar. Pero como mínimo son esos requisitos y ya adicionando pues a los que ellos soliciten al momento de solicitar la licitación o cuantía menor, por el caso que sea. Luis Javier también está con nosotros y nos pregunta dos cosas. Una, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer si una organización no presentó actualización? ¿Y cuál es la fecha que tiene las CESALES para facturación electrónica? Hola, Luis Javier. Listo. Si una entidad, como les decía anteriormente, no presentó su permanencia, pues ya tiene que esperar hasta el próximo año. Y es dentro de los primeros 3 meses del año que debe solicitar esta permanencia ante el portal transaccional de la DIAN. Este año, pues debido a la contingencia de la pandemia, prolongó un poco más hasta junio, julio, la solicitud. Y con respecto a la facturación electrónica, tú me dices, ¿por qué me dices que debes de expedir facturación electrónica? Primero, realizas ventas de bienes o servicios y debieron de haber empezado el 1 de septiembre todas las organizaciones. Y recuerda que para expedir facturación electrónica debemos de contar con un soporte, con un software contable que nos expida la facturación. Tenemos que solicitar la resolución de facturación electrónica ante la DIAN y allí pues ya ellos nos indican, o el software contable, cuál es el proceso a seguir. Tenemos otra pregunta por aquí. Sí, de Heidi Herrera. Nos pregunta, si un donante no autoriza la publicación de sus datos, ¿cómo se hace para la información que se debe presentar en la permanencia? Hola, buenos días, listo. Si a mí un donante no me permite la publicación de su información, ¿yo qué hago? Omito ese donante. Porque por lo general, cuando nosotros ingresamos ese formato,
no nos piden el monto total, sino digamos que aquellas personas que nos solicitaron su publicación de información. Y si hablamos de información exógena, hay un NID o un documento que es general que se llama cuantías menores. Allí ya no se discriminaría ni el nombre, ni la dirección, ni el teléfono, ni el correo electrónico, ni su cédula de ciudadanía, y allí ingresaríamos esa cantidad. Bueno, les recuerdo que pueden empezar a registrar la asistencia. Ya no hay ninguna restricción para hacerlo, así que pueden ingresar al link que está aquí en el chat para que puedan hacerlo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algún otro de los participantes les gustaría comunicarse con Tatiana acerca de este tema que hemos venido trabajando? Doctora Tatiana, habla Carlos Mauricio Tencio Barrios, soy referente de... Carlos, no se te escucha bien. Buenos días. Si una organización sin ánimo de lucro o población civil quiere tener, digamos, una asesoría de parte de usted, ¿usted se la brindaría? No, nada. Tati, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Gracias, qué pena. ¿Me escuchas ahora sí? Sí. Gracias. Entonces, si necesitas una asesoría, claro que sí, Fundación La Casa te la puede brindar. Me puedes escribir al correo tatiana.franco@fundacionacasa.org. Y ya allí me cuentas qué inquietud tienes y ya estaremos en contacto para resolvértelas. Sí, una organización que es nueva. ¿Cómo? Perdón, es que casi no te comprendo. Tatiana, buenos días. ¿Me repites el correo, por favor? Tatiana.franco @fundacionacasa.org o info@fundacionacasa.org. Gracias. Con gusto. Tati, también para complementar un poco lo que alcancé a escuchar de lo que nos comentaba Carlos de María la Baja, la intención precisamente con el comunicado que le compartía a muchos de los que están aquí, para los que no les ha llegado, se lo podemos hacer llegar, es precisamente cómo identificamos y cómo nos podemos articular desde lo que está proponiendo Fundación La Casa como parte de este proyecto que se llama Todos Somos Parte, cómo apoyamos estos temas que son de interés y de vital importancia para los procesos de organización social y comunitaria del colectivo de personas con discapacidad. Y en ese sentido, la idea también es cómo nos conectamos a través de unas acciones específicas, por ejemplo, específicamente con María la Baja, cuando estemos haciendo la agenda de Cartagena próximamente, es que identifiquemos también esos espacios donde podamos fortalecer estos temas en donde nos van a acompañar tanto Tatiana como los otros compañeros de la Fundación. Entonces, y también entiendo porque alcancé a escucharle a Carlos que como es una organización nueva, Carlos nos estaba conociendo
a través del colectivo de Inclusión Cartagena y nos está apenas conociendo, entonces por eso también surgen las inquietudes de cómo nos podemos articular y conectar. Entonces la idea precisamente es esta, con el correo que les está dando Tatiana y al correo también en donde ustedes enviaron la inscripción, que es info@fundacionacasa.org. También les vamos a poder apoyar con todos estos temas de gestión y articulación. Gracias, Tati. Dona Juliet. Carlos, dime. Aquí en María hay bastantes fundaciones, hay varias fundaciones que de pronto carecen de esta temática. Entonces yo como referente le puedo plantear a ellos la necesidad de que sí, que se le puede orientar, que se le puede ayudar, porque son fundaciones que trabajan y tienen una dimensión que es discapacidad y puesto fortalecerlos a ellos como organización civil. Exacto. Y entonces esa es la idea también, Carlos, como les estaba contando a algunos de los amigos de Cartagena, lo más probable, y si la pandemia lo permite, vamos a estar desde Fundación Acasa después del 28 de octubre en Cartagena, para que podamos entonces tener ese espacio de reunión y podamos mirar de qué manera esta información que hemos acabado de compartir contigo, Carlos, lo podemos compartir con todas las organizaciones de María la Baja y del área de influencia del departamento de Bolívar. Entonces, igual que con Carlos, para todos los que están aquí presentes, la idea es poder articularnos para seguir conversando de estos temas y cómo este tema que es tan de vital importancia, podemos llevarlo a todos los territorios con el acompañamiento de específicamente de Tatiana. Gracias, Tati. Y gracias, Carlos. Gracias por tu participación. Gracias, Denise. Respondiéndole a Fabiola, donde nos indica qué pasa si presento a la DIAN mi solicitud para el régimen especial, ¿es seguro que me van a rechazar la calificación? No, no es seguro si tú cumples con todos los requisitos que allí nos estipula la norma. Si tú no los cumples, es causal de exclusión y por eso nos van a negar entonces la calificación al régimen. Aleida nos cuenta que cómo funciona el 33% del descuento en impuesto por contratación con entidades públicas, como lo mencionó anteriormente. Listo, cuando hablamos de contratación pública, nos dice, la norma es muy específica y nos indica que los ingresos provenientes de contratación pública o de interventoría son grabados con la tarifa plena. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no tributo con el 20% del régimen tributario especial, siendo el régimen tributario especial, sino con el 33% de tarifa plena. Entonces, en nuestro excedente, a final de año, porque nuestros gastos van derivados de esa contratación pública o de esa interventoría, pues ya no tendríamos la facilidad pues, del 20%, sino del 33%. Eso es lo que prácticamente nos indica la norma. Fabiola, ¿me la solicitaste hoy? Bueno, no sé, porque la verdad tengo entendido que no nos habilita la página, la DIAN, el portal transaccional de entidades sin ánimo de lucro, sino cada los 3 primeros meses de cada año. Incluso estaba verificando hace días y todavía no estaba habilitada. Sí me parece como un poco intrigante lo que me acabas de decir, pero verificaré, porque nuevamente te digo, pues eso lo habilitan los 3 primeros meses de cada año. Y usted ya al momento de solicitar la permanencia, pues te dice que no, que por el momento lo debes de esperar hasta el próximo año. Bueno, entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Listo. Les damos muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta formación, por acompañarnos. Todas las personas y las organizaciones, como Carlos que nos ha hablado ahorita, que estén interesados en conocer más acerca del proyecto, pueden comunicarse con Juliet al correo electrónico Juliet, termina en th.sanchez@fundacionacasa.org. Y pueden también contactarla a su número telefónico, que es el
767-8049. Allí entonces todos los interesados en su municipio, que sepan que hay más organizaciones que necesiten de estos espacios, pueden comunicarse entonces con ella para ir agendando y conocer a más profundidad entonces el proyecto que venimos desarrollando en este momento. La pueden llamar o le pueden escribir al WhatsApp, ella va a estar atenta para que lo respondan. Les repito los datos. El correo juliet.sanchez@fundacionacasa.org. Y el número telefónico 313-767-8049. Les recuerdo también que aquí en el chat está el link para que puedan ingresar a firmar la asistencia. Ya no tienen las restricciones, ya pueden digitar el correo electrónico sin ninguna dificultad. Y les voy a enviar también un link para que por favor evalúen esta formación de hoy. Qué tan pertinente ha sido, qué tan interesante es el tema, toda esta información. Entonces se las voy a poner en el chat para que puedan ingresar allí y evaluarnos el día de hoy. Si, como les decía, si requieren alguna otra pregunta o alguna comunicación, pueden contactarse directamente también a Fundación Acasa, al correo info@fundacionacasa.org, y allí estaremos direccionando también todas las solicitudes que ustedes nos hagan, como decía Juliet, sea para ella, acerca del proyecto que venimos manejando, o para alguna otra de las áreas del equipo de trabajo de Fundación Acasa. Quisiera confirmar si ya todos pudieron realizar la asistencia, si pudieron ingresar todos sus datos. También nos pueden seguir en las redes sociales como @fundacionacasa. Nos encuentran así en Facebook, en Twitter y en Instagram. @fundacionacasa, sin el guioncito. Se los vamos a dejar aquí en el chat también para que nos puedan encontrar y por allí también nos pueden hacer preguntas. Bueno, entonces ya damos por terminado nuestro espacio. El día de hoy, como les decía, estamos muy agradecidos de compartir con ustedes toda la información y la experiencia que tenemos en el trabajo con organizaciones sociales en este tema tributario que es tan primordial en nuestro trabajo. Recuerde que esto nos puede determinar el funcionamiento, puede determinar muchísimas cosas en nuestro trabajo en campo, así que les agradecemos mucho. Pueden comunicarse, como les decía, a los correos electrónicos o a través de las redes sociales. Así que muchísimas gracias y que tengan un gran día. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Con todo gusto. Muchas gracias, muy amable. Dios los bendiga. A ustedes, muchas gracias por participar. Gracias.
Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, no.